La secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, empieza a tener un rol mucho más protagónico dentro de la administración de Joe Biden para algo que muchos analistas estaban hablando con respecto no solamente a lo que hemos visto en nuestro anterior video y la famosa tasa Google o la tasa que quería imponer la Unión Europea y a la cual Janet Yellen les ha cerrado el caño y de hecho han tenido que retroceder los europeos, sino también para la propia guerra interna, la propia lucha interna de Estados Unidos contra su deuda. Algo que para muchos es un hecho inevitable. Y, de hecho, la propia Janet Yellen ha reconocido que Estados Unidos se puede enfrentar, tal vez, a la crisis más grande en muchos años. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y a que actives la campana de notificación. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió al Congreso sobre la amenaza de impago y el daño irreparable si el techo de la deuda pública no se eleva después del 31 de julio o no se suspende el límite del endeudamiento. Así es, aparentemente no existe otra salida para Estados Unidos y no estamos hablando de intentar subsanar las deudas, sino de subir el límite para que Estados Unidos se siga endeudando y no estalle la burbuja. La carta correspondiente fue enviada por Yellen a los jefes del cuerpo legislativo del país. Recordó que en estos momentos el techo de la deuda pública está congelado hasta el 31 de julio, por lo que en ausencia de cualquier acción, el 1 de agosto el límite de endeudamiento alcanzará el mayor máximo establecido legislativamente. Si el Congreso no toma medidas antes del lunes 2 de agosto de este año para congelar o aumentar el techo de la deuda, el Tesoro tendrá que comenzar a tomar ciertas medidas de emergencia adicionales para evitar que Estados Unidos incumpla sus obligaciones, terminó advirtiendo Yellen. Al mismo tiempo, Yellen señaló que si el techo de la deuda pública no se congela o aumenta para el 1 de octubre, cuando comience el nuevo año financiero en Estados Unidos, las capacidades del gobierno estadounidense para pagar las deudas de sus obligaciones podrían verse seriamente socavadas, ya que se prevé un gasto presupuestario significativo para este periodo. Según Yellen, el impacto causará un daño irreparable a la economía estadounidense y a la posición económica de todos los estadounidenses. Recordó que incluso la mera amenaza de impago ya ha perjudicado a la economía norteamericana el año pasado, como fue el caso de, por ejemplo, otros años como en el 2011, cuando la calificación crediticia de Estados Unidos fue rebajada por primera vez en la historia. Por esta razón, ningún presidente o responsable de finanzas de ninguno de los partidos pensó jamás en un impago por parte de Estados Unidos de ninguna de las obligaciones, agregó la secretaria del Tesoro, instando a los legisladores a tomar las medidas correspondientes lo antes posible. Sin embargo, este hecho no es aislado. Recordemos que el mes pasado el periódico The Street publicó que altos cargos del Departamento del Tesoro y del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos se reunieron en secreto el último día de mayo para abordar la gran cantidad de bonos basura que inunda la economía del país y que podría ser la fuente de la próxima crisis financiera. El Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera, un panel con los funcionarios estadounidenses de más alto nivel y encargado de prevenir futuras crisis financieras, se reunió para comentar la subida de los préstamos corporativos de la última década, muchos de los cuales son calificados de crediticia basura. Una desaceleración económica podría traer una ola de impagos que podría extenderse por los mercados, según publica The Street. El problema de los responsables de prevenir la próxima crisis financiera reside en que la situación ya se parece a la anterior a la crisis, en que, en caso de que se eleve esta ola, será extremadamente difícil detenerla. Las consecuencias serán peores que entonces, y esta vez el impacto no lo notará tantos los consumidores como los prestatarios corporativos. Con un default corporativo, aumentaría el paro, porque las empresas no podrían mantener sus plantillas. También empeoraría el sistema de pensiones. Según los datos del sistema de la Reserva Federal para finales del 2018, la deuda corporativa acaparó el 73,1% del Producto Interno Bruto estadounidense,
un dato ligeramente inferior al 73,7% inmediatamente anterior a la crisis del 2009. Al mismo tiempo, la actual deuda corporativa estadounidense la emite el doble de empresas con calificación BBB que cuando estalló la crisis de hace una década. En otras palabras, el límite de la deuda corporativa es crítico y encima es de menos calidad. Si por algún motivo la economía empeora, aunque sea un poco, todo este castillo de naipes se terminaría derrumbando. El problema está en que para resolver la crisis no se puede tirar de soluciones simples. Si se obliga a los bancos, a los fondos de pensiones y de inversiones y a otras empresas a una posible calificación crediticia basura, a endurecer sus condiciones para acceder a un crédito, la crisis también lo tendrá encima y rápido, ya que los prestatarios de estas empresas no podrán, en principio, seguir operando sin la posibilidad de refinar sus deudas a bajos tipos de intereses. Es por esto que se toma esta batuta de la parte de Biden. Para muchos expertos, ya no es posible que se consiga. Y esto añade que todos los éxitos económicos de Estados Unidos se han debido única y exclusivamente al sufrimiento de sus rivales, pero que esta vez todo está yendo de otra forma. Recordemos que ha golpeado una crisis sanitaria que evidentemente ha terminado colapsando la mayoría de sistemas, no solamente sanitarios, sino también económicos en todo lado, no solamente en Occidente, no solamente en Asia, no solamente a las principales economías del mundo. De hecho, ante esta crisis sanitaria, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial habían anunciado que era muy probable que la crisis sanitaria golpee sobre todo a Estados Unidos, tomando en cuenta la mala gestión que se dio ante el virus actual. Es así que, por ejemplo, algunos analistas han visto y han sido testigos de cómo muchos fondos norteamericanos se han pasado a otras monedas. Muchos inversionistas internacionales han decidido apoyarse, por ejemplo, en el euro y, sobre todo, en otras monedas como las de Japón. Este panorama evidentemente está llamando la atención de la comunidad internacional y se espera que no se llegue a intentar golpear este techo del cual habla Janet Yellen y que Estados Unidos, de la mano del Congreso, pueda permitir que se endeuden todavía más sin vulnerar los pagos pendientes. Ante este panorama, ¿qué opinas tú? ¿Es este un intento para intentar frenar el colapso de la burbuja que se está viviendo en Estados Unidos, pero que de todas maneras terminará erupcionando? ¿Y lo que se busca en realidad es que el país norteamericano esté preparado para el golpe? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.